Bien, sería el segundo algoritmo que vamos a ver dentro de los algoritmos de tipo supervisados. Este tiene por título regresión, pero quiero empezar también indicándoles que tipos de regresiones como tal hay muchos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar algunos de los tipos de regresiones que existen, y con la ayuda del buscador de imágenes, por ejemplo, podemos ir identificando estas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos regresiones lineales, que es la que vamos a revisar ahora, pero que también existen regresiones polinomiales, también existen regresiones lineales con regularización de Ridge, con regularización de ElasticNet, con regularización de lazo. También hay otro tipo de regresión que la vamos a ver en este curso en la próxima clase, que es el de la regresión logística, y así hay otros tipos más de regresión. Incluso si nosotros miramos otras imágenes, nos vamos a encontrar con otras formas de clasificar. Por ejemplo, acá tenemos observar regresión lineal, que es la que vamos a checar acá, la polinomial, la regresión que tiene que ver con las máquinas de vectores de soporte, aquella que se puede utilizar con los árboles de decisión, que es lo que ya hemos visto en la clase anterior, random forest, regularización de Ridge, regularización del lazo, y contando. ¿A qué voy con esto? De que hay muchos tipos de regresión. Hoy vamos a empezar con la regresión lineal más básica de todas, aquella que tiene por nombre la regresión lineal simple. Vamos a revisar unos poquitos conceptos matemáticos. Realmente revisamos los más esenciales para poder comprender este problema o este tipo de problemas. Directo con el archivo, arrancamos desde la página número 3, ¿no? La definición no es nueva en minería de datos, es la misma definición que habrán visto en matemáticas, en estadísticas o en otras materias donde alguna vez estudiaron regresiones lineales, incluso en investigación. Pero bueno, vamos a referirnos puntualmente al campo de la minería de datos. Se lo utiliza para el análisis predictivo. En otras palabras, este tipo de ejercicios va a trabajar al igual que el árbol de decisión con una columna que es de target, que es de objetivo o que es una columna de análisis. En este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a analizar un dataset que solo tiene 3 columnas. Una columna va a ser la edad de una persona, otra columna va a ser la experiencia de una persona, y lo que vamos a querer predecir es, por ejemplo, el sueldo que podría tener una persona a partir de sus atributos. Este es nuestro primer ejemplo que veremos. Pero observen acá, vamos a predecir el sueldo. ¿Por qué? Porque este problema de la regresión lineal está pensado para resolver valores numéricos. Por ejemplo, si quisiéramos pensar en una regresión lineal para el caso de ustedes, ya no estaríamos prediciendo que si el tipo de nota es buena, alta, regular, baja o mala, sino que estaríamos prediciendo directamente el valor de la calificación que irían a tener, o el precio de una casa, o el precio de un futbolista, en el caso del dataset de jugadores. Aquí hay algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la regresión lineal? Repito, acabábamos de ver que hay varios tipos de regresión. ¿Coinciden la mayoría? Sí, pero puntualmente esta regresión lineal que vamos a revisar ahora, que es la simple, intenta encontrar la mejor línea recta. Por eso arrancamos con esta gráfica. Observar, esto es lo que nosotros intentaremos resolver con un problema de regresión lineal: buscar una recta, una línea, por eso se llama regresión lineal, que mejor separe a los datos. Sí, es lo que vamos a tratar de hacer, encontrar una recta. Por supuesto que Orange no te va a dibujar esta recta, Orange te va a dibujar un scatter plot o un diagrama de dispersión, pero la idea será que ese diagrama de dispersión tenga un aspecto como el que estamos visualizando ahora, que se parezca a una línea. Cuando el resultado de nuestro modelo se parezca a esto, que parece ser una línea, allí hemos encontrado entonces ya una solución basada en un problema de regresión lineal. Esta sería, ustedes tienen allá, repito, el PDF, esta sería la fórmula básica o el modelo básico de una regresión lineal simple. Y se llama regresión lineal simple porque si partimos de la premisa de que aquí Y es la variable dependiente, es decir, es la columna de target, observar que solo tenemos una X. Esto se llama regresión lineal simple porque se parte de la premisa que solo se tiene una variable independiente, que en este caso vendría a ser esta X que tengo acá,
y la dependiente que vendría a ser y. En otras palabras, y es el valor que queremos encontrar, pero y no es un valor tal cual. Y es un vector. Y es un vector porque nosotros queremos encontrar un valor y para cada uno de los registros. En el caso del ejemplo que vamos a ver, cómo le va a cada una de las personas en cuanto a su posible sueldo a partir de su edad y su experiencia, que es de lo que va a tratar el ejercicio del día de hoy. Pero también hay otros elementos por acá. Por ejemplo, tenemos beta sub 0. Beta sub 0 en el caso de la regresión lineal se lo conoce como la intersección o término constante. Ahora, en el gráfico que nosotros tenemos por aquí, vamos a ubicar otro de linear regression. Traten de seguirme por favor con el PDF allá y de hacer las búsquedas que yo les planteo, ¿no? Hagan un poco de silencio, sé que están emocionados, pero necesito que hagan silencio. Acá tenemos un ejemplo que aplica para Orange y que aplica para todas las regresiones, ¿no? Miren, la línea recta que intenta dividir a los datos en 2, 3 o las más partes que sean posibles, rara vez aparece desde el origen, es decir, rara vez aparece en X0, Y0, aquí en el punto. Va a aparecer siempre un poco más arriba y eventualmente hasta un poco más abajo. Ese valor que por ejemplo aquí se aprecia claramente que es un 6.5, un 7, es a lo que llamamos intersecto. Y ese valor significa una cosa, significa que todas las variables cuando son ceros hipotéticamente alcanzarían ese 6,5. Hipotéticamente, pero ese es solo un valor para fines de cálculo, no refleja una realidad por lo general. Pero volvamos a la fórmula. Entonces, yo acá lo he expresado así, pero si ustedes quieren pueden escribir Linear Regression Model o modelo de regresión lineal con la ayuda de su buscador y van a encontrar la fórmula del modelo de regresión lineal. Bueno, acá con un ejemplo, ¿no? Imagina que estas son unas variables de análisis. Aquí, ¿qué diríamos? A medida que baja la temperatura, aumenta la venta de chaquetas. Este es un problema de regresión lineal, porque tenemos un valor numérico que es la temperatura y tenemos otro valor numérico que refleja el número de chaquetas que se venda. Entonces acá tenemos un ejemplo simple de regresión lineal. Si hay una variable que representa la temperatura, hay otra variable que representa un número de chaquetas vendidas, entonces la una disminuye, es decir, hace más frío, y la otra aumenta, se empiezan a vender más chompas. Este sería un problema muy básico de regresión lineal, pero en la vida real no todos los problemas son lineales. Ya quisiéramos que todos los problemas sean lineales. Ejemplo, que si trabajas 1 hora más a la semana, sonrías 1 hora más a la semana, pero tal cosa no existe. No, los problemas de la vida real no son tan lineales. Más sin embargo, estos son modelos, y los modelos justo tratan de eso, de extraer unas cosas de la realidad. Por acá otra figura, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, también aumenta el número de conos que se venden en las heladerías, o el número de refrescos que se venden en las tiendas, o el número de gaseosas que se venden en la gasolinera, etcétera, etcétera. Problemas de regresión lineal muy comunes. ¿A qué quiero llegar? Que una variable, algo parecido a la correlación, de hecho las correlaciones también reciben el nombre de correlaciones lineales, porque tienen un principio bastante similar a este. Ahora, aclaro, cuando vayamos a resolver un ejercicio, tener un problema como este significaría tener un problema de dos columnas, una que se mueve y otra que se afecta, donde la variable que se afecta es la dependiente y la que se está moviendo pues sería la independiente, por decirlo así. Pero nunca vamos a encontrarnos con un dataset de dos columnas, no va a pasar. Así que los problemas de regresión lineal simple son simplemente para entender ese concepto básico de la regresión. En la realidad, los problemas de regresión lineal que nosotros vamos a utilizar tendrán este modelo que tenemos acá, es decir, múltiples variables independientes. En palabras sencillas, múltiples campos, múltiples columnas, múltiples atributos. En palabras de Orange, múltiples features. Así serán los ejercicios que vayamos a resolver. Entonces, obsérvese que el modelo sigue siendo de base el mismo. Y es igual a B sub 0 más
b por x más e. Pero la diferencia con la regresión lineal con variables independientes o múltiples es que cada una de esas variables pues va a representar una columna. En otras palabras, x sub 1 es una columna, x sub 2 es otra columna y x sub 3 es otra columna u otro campo. Ahora, ¿qué son las betas? Beta sub 0 ya lo hemos dicho. Beta sub 0 ocurre cuando hipotéticamente todas las demás variables son 0. Sí, allí ocurriría. Pero ¿qué pasa con b sub 1, b sub 2 y b sub 3? Esos son los valores que tenemos que encontrar. ¿Sí? Ahora, por más preciso que sea nuestro modelo, algún error va a contener. Y ese error que va a contener tiene que ser capturado por alguna variable. La variable que lo captura es justamente esta e que tenemos por acá. Es decir, que si yo multiplico a mis columnas por algún valor numérico, se van a acercar al valor de y. Pero algo va a faltar o algo se va a sobrepasar. Y ese faltar o sobrepasar lo capturo con e, por acá. Por eso este es el modelo para la regresión lineal múltiple. Estamos en el PDF, página número 4, no olvidar. Esto se conoce como regresión lineal múltiple y es una extensión de la regresión lineal simple, que es la que acabábamos de ver. Ahora, ¿cuál sería el proceso general para hacer una regresión lineal? Pues son los mismos que para el árbol, que para las redes neuronales, que para las regresiones logísticas, que para todos los modelos. Lo primero sería pues recolectar los datos. Hoy ya los tenemos, les he compartido un dataset, y es el que vamos a utilizar. Lo segundo es hacer un análisis exploratorio de los datos, un EDA, que es la visualización de los datos. Hacer algunas exploraciones que nos permitan conocer un poco a los datos que vamos a estar manejando. Y luego ajustar el modelo. Esta parte de ajustar el modelo ya es muy propia de la regresión lineal. Ojo, que los árboles de decisión también hay que ajustarlos. No hemos visto todavía la matemática de los árboles de decisión, la vamos a ver en el transcurso de los días conforme se regularice el tema de asistencias acá. Pero bueno, para ajustar una regresión lineal vamos a utilizar un método que en el mundo de las matemáticas se lo conoce como el mínimos cuadrados ordinarios. Y ese mínimo cuadrado ordinario es una ecuación bastante compleja realmente. Acá se las he puesto a modo de simplificación. ¿Qué es lo que hace este método de los mínimos cuadrados ordinarios? Tratar de encontrar los betas, porque los betas vienen a ser los valores que van a multiplicar a cada una de las variables que van a intervenir en nuestro modelo. Ahora, ¿y eso es importante? Sí, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un sueldo y el sueldo se multiplica por 2, si tenemos la experiencia y la experiencia se multiplica por 2.5, eso significa que la experiencia es ligeramente mayor en importancia con respecto del sueldo para lo que querramos nosotros calcular. Si nos fijamos en eso, entonces estos coeficientes realmente son claves en un problema de regresión lineal. Por eso en el objetivo de la regresión lineal, sí, es cierto, tú tienes que encontrar el valor de y, pero más importante que encontrar el valor de y termina siendo encontrar los valores que fuiste multiplicando a cada columna para encontrar a y. Y por supuesto e. ¿Por qué e? Porque esa multiplicación, por más que se acerque, no va a ser perfecta. Lo que hemos visto con los árboles, que tenían un classification accuracy que iba al 60, 70, 80%, pero eso significaba que si tenías un 80% de exactitud de la clasificación, también tenías un 20% de error, si lo quieres ver desde otro punto de vista. Entonces, vamos a ver por acá cómo ajustar el modelo, ¿no? ¿Qué representan estas variables que intervienen por acá? X y Y, con estas pestañitas que les están viendo acá arriba, son las medias de X y Y respectivamente. Es decir, son los promedios de X y Y respectivamente. Ahora, recordar que es X. X son todos los campos de entrada y Y es el único campo de salida, porque este es un problema supervisado. Equivale a que vamos a tener una columna a la que le vamos a supervisar su posible valor. Hay muchos métodos para ajustar el modelo. En el caso de Orange se utiliza el de los mínimos cuadrados ordinarios. Por eso les decía al inicio de la clase que esto le puede resultar un poquito pesadito dependiendo de cómo se le den los números. Pero bueno, en Orange todo es sencillo. Más sin embargo, la parte de comprenderla viene bastante fuerte. Bueno, estábamos dando los pasos, ajustábamos el modelo y luego ¿qué? Con fines de solo explicarlo mejor,
Voy a hacer uso del documento que tengo por acá. Perdón. Habrán notado que en muchos casos prefiero utilizar documentos y no diapositivas, porque siempre creo que hay unas cosas que se me van a ir olvidando en las diapositivas, así que prefiero utilizar documentos tal cual. Acá es simplemente que me gusta utilizar este formato de tener la vista de cómo está organizado el documento como tal, el panel de navegación, y estamos por aquí. Recolectamos los datos, ajustamos el modelo y evaluamos el modelo, y utilizamos el modelo para predecir. Eso serían como que los 4 pasos grandes básicos que deberíamos de seguir. Entonces veamos a la evaluación del modelo. Para la evaluación de un modelo de regresión ya disponemos de otras métricas que habíamos visto: la exactitud, habíamos visto la precisión, habíamos visto el F1 score, el recuerdo. Acá tenemos otra, pero la principal es R cuadrado, el R2, así se lo conoce también. Ahora, ¿qué sucede con R2? R2 pues tiene un rango de valores que va entre 0 y 1. Acá lo que tienes que interpretar es cuál es lo mejor. Lo mejor es un valor que se acerque a 1. Pero mira que también hay otras métricas, como por ejemplo esta del MSE, que significa error cuadrático medio, esta del RMSE, que significa raíz del error del cuadrático medio, y por ejemplo tenemos esta MAE, que significa la media del error cuadrático medio. Ahora, si R2 es un valor entre 0 y 1 y el mejor es 1 que se acerque a 1, por el contrario, estas otras variables, o estas otras métricas, perdón, no tienen un mínimo y un máximo, pero el mejor valor será 1 que se acerque a 0. Repito, por favor, si me ponen atención, en las métricas que hemos visto, los mejores valores son aquellos que se acercan a 1. El R2 también. Pero ¿qué pasa con MSE, RMSE, MAE? Son otras métricas que en cambio reflejan error. Y si reflejan error, equivale a que no queremos que el error sea grande, sino que el error sea pequeño. En otras palabras, que el error se acerque a 0. ¿Habrá modelos que nos den 0 error? Nunca. Es imposible. Porque los modelos no son perfectos. Porque siempre hay alguna variable que no hemos capturado. Porque siempre hay un problema de causalidad. Es decir, una tercera variable, como hemos visto en los ejemplos teóricos, que puede estar afectando al resultado que estamos obteniendo y que no lo hemos capturado. Siempre hay algo que no estamos capturando en nuestros datos, por eso los modelos no van a ser perfectos. Bueno, y luego usamos el modelo. Esos serían los pasos genéricos. Vamos con este segundo ejemplo. Aquí en el ejemplo 2 vamos a utilizar la regresión lineal múltiple con un dataset ficticio, pero observe que por ficticio que es, tiene algunas cosas interesantes. Para este ejemplo se utilizará la regresión lineal múltiple utilizando un dataset educativo ficticio. Supongamos que tenemos un dataset con las siguientes columnas: horas de estudio, asistencia a clases, que también es número, horas de sueño y puntaje en el examen. Supongamos que tenemos un dataset con estos datos, porque no los tenemos. Sin embargo, para fines demostrativos, quiero aclarar que es imposible que pueda hacer una explicación con 1000 registros, con 2000 registros. Esta vez vamos a hacer una explicación con 5 registros, pero la mecánica consiste en que con este análisis hecho para 5 registros puedas entender cómo se comportaría pues para 5 millones de registros, por poner un caso, ¿no? Bueno, supongamos que esta es o estas son las columnas. Aquí evidentemente la variable que nosotros queremos analizar, es decir, la variable dependiente, es el puntaje del examen. En otras palabras, vamos a ver qué tan influyentes son las horas de estudio, la asistencia a clase y las horas de sueño para obtener un puntaje X en el examen. Este es el ejercicio que vamos a plantear. Entonces, siguiendo lo comentado para el ejemplo 1, lo primero sería recolectar a los datos. Supongamos que nuestro dataset se ve así. Para leerlo un poco, ¿qué diríamos? Que el caso de este segundo alumno estudió 15 horas a la semana, asistió al 80% de las clases y ha dormido 6 horas por día. Puntaje en el examen 78. Por acá tenemos otra lógica que nos dice: estudió 20 horas a la semana, ha asistido a clases el 95% de las veces y sigue durmiendo también 6 horas al día, pero ha llegado a 90. Esto ya nos va dando una idea. Nos va dando una idea de que probablemente las horas de sueño no son un diferencial,
pero sí que lo es las horas de estudio por la semana. Ya, es una idea que tenemos por cómo vamos mirando los datos. De pronto por acá, ¿qué hay de particular? Porque alguien diría, pero mira, este ha dormido 7 horas y ha sacado un 85, que no se acerca, digámoslo así, que está como que en un punto medio entre los dos casos que ya hemos analizado. Pero ¿qué hizo este señor? Solo estudió 10 horas a la semana, asistió a clases el 90% de las veces, pero ha dormido un poquito más y ha llegado a un 85. Ya el problema se pone confuso, pero así son este tipo de ejercicios, porque si fuese tan sencillo de verlo, no necesitarías utilizar minería de datos, sino nada más echarle un poco la adivinanza y decir esto podría pasar. Pero claro, yo lo explico con un dataset de unas poquitas filas, vuelvo a repetirlo porque hay que insistir en eso, pero ya cuando tenemos miles de filas, millones de filas, es allí donde veo lo valioso que es resolver el ejercicio con un modelo como este, que ojo, no es el modelo más complejo del mundo, es el modelo más sencillo que puede haber. Hemos comprendido nuestro dataset, cómo va la lógica, ¿no? Paso 2, ajustamos el modelo. Hacemos el análisis exploratorio de los datos. Acá no lo vamos a hacer, pero ya hemos visto que la visualización de datos podría tener diagramas de Venn, podría tener scatter plots, podría tener distribution y podría tener algunas visualizaciones más. No les voy a llamar la atención mucho porque como estoy grabando no quiero que quede allí, pero solo lo voy a observar. Bueno, vamos ahora al ajuste del modelo, que hemos dicho que el modelo se lo ajusta por los mínimos cuadrados ordinarios. Ajustamos el modelo de regresión lineal. Observa cómo quedaría nuestro modelo, es decir, cuál sería la ecuación para resolver este problema. Nosotros queremos predecir el puntaje del examen, por tanto, va a haber un B sub 0. Recordar que este B sub 0 o beta sub 0 significará que en este punto un alumno tendría 0 en el examen, pero tendría 0 en el examen cuando todas las demás variables serían 0. Más sin embargo, no es un caso muy real, es solo un artificio matemático para poder hacer el modelado, porque en la vida real alguien duerme por lo menos un poco, en la vida real alguien asiste por lo menos unas pocas clases a la universidad, aunque siempre anden justificando faltas como algunos de ustedes, y alguien duerme por lo menos unas pocas veces. Lo que te está diciendo es que beta sub 0 ocurrirá cuando horas de estudios es 0, cuando asistencias a clases es 0 y cuando horas de sueños es 0. Pero es algo simplemente como un artificio matemático para poder ejecutar el modelo, porque en realidad es imposible que esas variables vayan a dar 0. Nadie puede dormir 0 horas a la semana, es imposible. No sé qué dicen los estudios científicos, pero por allí hasta puedes vivir sin comer unos días, pero sin dormir varios días ya no es ni saludable ni nada de eso, ¿no? Bueno, entonces acá ¿qué es lo que nos queda? Encontrar los beta sub 0. Encontrar beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 y calcular el error. ¿Por qué? Porque esas betas nos irían a decir cuánto importan las horas de estudio, cuánto importan las asistencias a clases y cuánto importan las horas de sueño. Este es el modelo. Orange va a identificar el modelo por ustedes, igual que lo haría cualquier librería en Python, cualquier librería en R, cualquier librería para RapidMiner, para cualquier herramienta. El modelo es el mismo porque la matemática es la misma. Veamos entonces esa palabrita que acabábamos de ver hace un rato, los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Y a dónde van los mínimos cuadrados ordinarios? Pues para calcular los valores de beta. Y aquí empieza lo divertido de esto, observarlo. Se nos dice que para nosotros poder encontrar los mínimos cuadrados ordinarios tendríamos que plantear esta ecuación. Básicamente, no sé si ustedes recuerdan su época de colegio, en un problema de regresión lineal simple como el que tenemos en este modelo de acá, aquí lo que uno intentaría es despejar X, ¿no? Intentarías despejar X, Y debería pasar a otro lado con símbolo negativo, algo hay que hacer con beta sub 0 y algo hay que hacer con el error también para poder despejar en este caso a X. Va a estar un poco complicado porque aquí deberías pasar B sub 1 por X al lado izquierdo y pasar Y al derecho y empezar a hacer tus despejes. Pero esto es con una ecuación, es decir, una fila, si lo quieres decir en palabras simples. Sin embargo, cuando llevas este problema a 1000 filas, que sería suponiendo si tenemos 1000 registros en el dataset,
esta lógica ya no aplica. Y en un momento como ese, cuando tienes 1000, 2000, millones de filas, el problema ya no se resuelve por ecuaciones como cuando en el colegio te enseñaban resolución de sistemas de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, con 3 incógnitas, con 4 incógnitas, con las que sean. Estaba bien, pero en este caso, cuando tienes 1000 registros, estaríamos hablando de que tienes un sistema de 1000 ecuaciones. ¿Y con cuántas incógnitas? Con las variables que tengan. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 variables por acá. Si este dataset tuviese 2000 filas, para decirlo, aquí tendríamos un sistema de ecuaciones, de 2000 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso tendríamos. Es complejo de resolverlo así, matemáticamente hablando. Pero ¿cómo se lo resuelve mejor? Se lo resuelve mejor por el método de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Y qué es lo que hace el método de los mínimos cuadrados ordinarios? No hace otra cosa más que convertir ese sistema de n ecuaciones a un sistema de álgebra lineal. Es por eso que el álgebra lineal aparece cuando ustedes miran los skills más importantes de un científico de datos, y uno de los primeros skills que van a ver es álgebra. Otro de los que van a ver primero es estadística. Pero ustedes dicen, ¿y por qué? ¿O por dónde? Bueno, pues acá está la respuesta. Ese problema de 1000 ecuaciones con 3 incógnitas o de 2000 ecuaciones con 3 incógnitas se debe resolver por matrices. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de resolver 1000 ecuaciones, resuelves unas operaciones de matrices. ¿Y cómo se calcula entonces los valores de beta bajo esa lógica de sistemas de ecuaciones transformadas a matrices? Observar. Yo tengo X, que son... X no es un vector, X es una matriz. Tengo X, que es la matriz de variables. A esta X le debo obtener la transpuesta. Ahora, ¿qué significa la transpuesta? La transpuesta significa ese efecto de pasar el valor de un lado o miembro de la ecuación al otro. Que si, por ejemplo, en el un lado multiplica, pasa al otro lado a dividir. ¿Cómo logras eso en un sistema de álgebra lineal? Pues haciendo una transpuesta de una matriz, rotando a la matriz, en otras palabras, multiplicado por X. Pero observar que a toda esta transpuesta de X multiplicada por X la tienes que elevar a la menos 1. Y ese menos 1 significa invertir a la matriz, es decir, obtener la inversa de la matriz. Pero el problema no termina allí, porque luego de que tienes la inversa de la matriz de la transpuesta de X por X, tienes que multiplicarlo por esa de nuevo transpuesta de X por Y. Bueno, ¿y pero por qué Y? Porque resulta que Y es el valor que quieres encontrar, pero Y no es un valor producto punto, Y es un vector, y es el vector de todos los puntajes de cada uno de los 1000 alumnos. Esa es la razón por la que se trata de esa manera. Ahora, vamos a tratar de ir resolviendo esto por partes. Yo acá les voy explicando algunas cosas con la ayuda de Microsoft Excel, con algunas capturas de pantallas y con algunos scripts de ejemplos también, que los he preparado previamente en el Google Colab. Se los voy a mostrar sobre el ratito, porque hay cosas que puedo hacer con Excel, pero hay otras que ya no, porque hacerlas en Excel es bastante complejo realmente, más que todo con fines explicativos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Veamos, en la fórmula tenemos que X, T es la transpuesta de X y que X es la matriz de las variables, en este caso independientes o variables predictoras. Empezamos nosotros a recordar un poquito cómo calcular la transpuesta de T. La transpuesta era bastante sencilla de calcular. La transpuesta era simplemente que si estas eran las filas, esta primera fila pasaría a convertirse en la primera columna. Ahí tenemos, fila 1, 10, 97, pasa a ser columna 1, 10, 97. Fila 1, 15, 86, pasa a ser columna 1, 15, 86. Fila 1, 8, 85, 8, pasa a ser columna 1, 8, 85, 8. Fila 1, 20, 95, 6, pasa a ser columna 1, 20, 95, 6. 1, 12, 7, 70 pasa a ser 1, 12, 77. Así es la transpuesta de la matriz. Y ahora, ¿y eso para qué? Eso se hace con el objetivo de pasar un término de un lado de la ecuación al otro. Pero claro, lo que pasa es que aquí ya no tenemos una ecuación, ya tenemos un sistema matricial. Y ese paso de un término de un miembro a otro, acá se lo consigue haciendo la transpuesta de la matriz. Por eso queda de esa manera. Pero yo acá les he resaltado en amarillo este 1, porque este 1 es el valor artificial que estamos utilizando para calcular cuando
va a suceder o qué va a suceder cuando hipotéticamente todas las variables de entrada sean 0. Es decir, este 1 que tenemos acá sirve para calcular beta sub 0, es decir, el intersecto. Entendiendo el intersecto como qué sucede cuando todas las demás variables son 0. Estaría bueno que esto termine allí, pero no termina allí, porque solo hemos encontrado xt y a x pues ya lo teníamos. En estos momentos que ya tenemos a xt por x, perdón, no lo tenemos aún, tenemos a x y tenemos a xt, pero no lo hemos multiplicado, allí debemos invertirlo. Veamos cómo se resolvía la multiplicación de matrices. Aquí la captura tiene una muy buena calidad, por un si acaso, es que no había de otra manera, pero si le hacen zoom soporta y bastante bien. Ahí verán, está hecha con Excel por fines explicativos nada más. Tenemos que empezar a hacer esta multiplicación de matrices. ¿Y cómo se hace la multiplicación de matrices? Pues acá en este caso la primera columna por, en este caso, perdón, la primera fila, la segunda columna por la segunda fila, la tercera columna por la tercera fila, la cuarta columna por la cuarta fila. Así es como se va a resolver. Es un poquito complejo, pero es la mecánica del asunto. No se preocupen que no lo vamos a tener que resolver acá, yo simplemente les he dejado aquí, ¿no? Recordar, para este caso tenemos a la primera columna por la primera fila, y esto es difícil que se lo pueda mostrar acá, pero ustedes lo están viendo allá, ¿no? 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. ¿Qué sería este 1 por este 1, este 1 por el segundo 1 en la segunda columna, por el 1 de la tercera columna, por el 1 de la cuarta columna, por el 1 de la quinta columna? Y ahora veamos qué sucede con los demás. De nuevo lo mismo, la siguiente columna, que es 10, 15, 8, 20, 12, que la tenemos aquí, 10, 15, 8, 20, 12, por la que sigue siendo la primera fila de la segunda matriz, que es x, por 1. Por eso queda así. Obsérvelo. 10, 15, 8, 20, 12 por 1. Y todo lo de aquí va multiplicado por 1. Y luego va la segunda columna, la tercera columna y así sucesivamente. Y con estos pasos hemos obtenido recién esta parte del método de los mínimos cuadrados ordinarios, que es xt por x. Sin embargo, no resuelve todavía el problema de los mínimos cuadrados ordinarios, porque ahora que ya tenemos la multiplicación de la transpuesta por la matriz original, recién necesitamos calcular la inversa. La inversa es más compleja porque la inversa tiene algunos métodos para calcularse. Esto de pronto les va a hacer recordar esas clases de matemáticas discretas o de álgebra lineal de acá, la universidad, o de pronto del bachillerato. Pero bueno, es que en algún momento de la vida vas a tener que utilizar esas cosas raras. Veamos cómo calculamos la inversa de la matriz resultante, porque es que necesitamos a xt por x. Yo acá les he dejado un script para que lo puedan ejecutar directamente con Google Colab, pero si desean, ¿no? Aquí vamos ya. La multiplicación de matrices pues es la misma, ¿no? Cada columna por cada fila. Ya expliqué cómo era el proceso. Aquí simplemente lo vamos a obtener, ¿no? De nuevo, esta es la multiplicación de matrices que nos va a dar como resultado pues otra matriz, tal cual, ¿no? Recién en estos momentos ya tenemos xt por x, que es lo que tenemos por acá, y tenemos a y. Ahora, ¿por qué xt por y? Porque el método de los mínimos cuadrados ordinarios nos dice que una vez que hemos calculado la inversa de la matriz de xt por x, debemos multiplicar eso por otra matriz que nos va a quedar acá, que es xt por y. Pero ojo, que aquí nosotros tenemos multiplicación de una matriz por un vector, y la multiplicación de matrices por vectores es un poco distinta. En realidad es más simple de calcular, pero veamos cómo calcular xt, que sería la matriz que ya acabamos de encontrar por acá, multiplicada por y. ¿Y qué es y? Y son los puntajes, que el primer alumno sacó 85, que el segundo sacó 75, que el tercero sacó 78, que el cuarto 90 y el quinto 65. Estos son los datos que le dimos de entrada al modelo. Y ahora viene la multiplicación de xt por y. Y la multiplicación es bastante sencilla en realidad. Aquí lo que tenemos que hacer es toda la primera fila por la primera columna. Pero como solo hay una columna, esto se simplifica mucho. Observar 1, 1, 1, 1 por 85, 75, 78, 90, 65. ¿Qué es lo que tenemos por acá? 1 por 85, 1 por 75, 1 por 78, 1 por 90, 1 por 65. Lo que nos va dando
porque todo está multiplicado por 1, 85, 78, 75, 90, 65. Resultado 393. En otras palabras, es así como vamos a obtener el resultado de xt por y. Y ya hemos resuelto bastante, ¿no? Ya hemos resuelto bastante, sin embargo, todavía no hemos encontrado la inversa de la matriz. Ahora, es que resulta que el problema de la inversa de la matriz tiene varios métodos para poderse resolver. Ahí está el método de cofactores, el método de determinantes y hay diversos métodos, ¿no? Por ejemplo, podemos googlearlo acá. Métodos para calcular la inversa de una matriz. Esto ha quedado bien feo. Ahí tenemos el método de Gauss, el método de asunción, que son dos de los que más aparecen por allí. Y así vamos a encontrar más y más métodos. Vamos a encontrar el método de la matriz de cofactores, el método de la matriz de identidad. Hay algunos métodos. Vamos a resolverlo de la manera más sencilla posible. Esta parte de calcular la inversa la vamos a resolver aquí, hipotéticamente por el método de cofactores. No vamos a entrar en detalle de cómo es el método de cofactores, pero lo que sí les voy a decir que es un método que es bastante laborioso de calcular de forma humana. Así que es un método que sí deberíamos calcular a través de algún script para Google Colab o dejarlo que Orange directamente lo calcule. Bueno, utilizando por ejemplo el método de la matriz de cofactores, acá lo que les he puesto es que el método de la matriz de cofactores, tiene algunos pasos a su vez. Transponer la matriz de cofactores, dividir la matriz adjunta por el determinante, y acá yo les he puesto un pequeñito detalle, ¿no? De cómo por ejemplo resolver esto en un script de Google Colab. Esta viene a ser nuestra matriz, nuestros datos de entrada, que en este caso sería xt por x, que ya lo hemos calculado. Esta es la matriz que calculamos hace un momento. ¿Cómo calculamos la inversa de la matriz? Bueno, en el caso de NumPy, que sería la librería que utilizaríamos para este caso, pues tenemos una función que ya lo hace. Lo que tenemos que hacer es simplemente pasar xt por x, que es a la matriz a la que queremos calcular la inversa, y estos van a ser los resultados. Lo preferí dejar así porque es que es mucho más sencillo que explicarlo paso por paso. Aquí es una captura de lo que nos devuelve Google Colab, y así es como debería de verse xt por x a la menos 1, es decir, la inversa de la transpuesta de x por x. Y todo esto para recién poder multiplicar xt por x a la menos 1 por xt por y, que son estos valores más humanos que calculamos hace un momento. Y bueno, una vez que nosotros podemos resolver esto, que ya es un poco complicado de resolverlo así como que con lápiz y papel, porque estos numeritos no son nada generosos. Generalmente estos problemas los expresamos en fracciones, no en números como tal, ¿no? Porque son más llevables, son más manejables, pero igual son bastante complejos de calcular. Bueno, suponiendo que hacemos la operación matemática, en realidad yo la hago directamente con un script de Colab, debería quedarnos así: 4462, 0.52, 0.95 y menos 5.72. Este resultado que ven aquí es esta matriz por este vector, que nos va a dar como resultado otro vector. Matriz por vector, resultado vector. Matriz por matriz, resultado matriz. Matriz por una constante, bueno, en este caso va a ser un producto escalar, ¿no? Básicamente eso significa, se llama producto escalar porque los valores de la matriz crecen. Y es un algoritmo bastante complejo porque en realidad sirve para lo que ustedes hacen como el zoom en el móvil. Es una operación algebraica de multiplicar la matriz de puntos, la vista, por un valor x que pues es mayor o es menor, y como resultado de eso se consigue un acercamiento o un alejamiento. Es así como funciona todo eso. Bueno, lo dejamos allí, pero vamos ahora a interpretar qué significan estos números. Bueno, ya lo había comentado antes, que beta sub 0, que es el primer valor, equivalga a 44.82, significa que esto ocurre cuando todas las demás variables son 0, es decir, el intersecto. Es decir, si me recuerdan ustedes las variables, yo las recuerdo, las tenemos por aquí en el paso 2, si horas de estudios semanales es 0, si asistencia a clases es 0, si horas de sueño es 0, tu puntaje en el examen debería ser 44.82. Pero vuelvo a repetir, eso es irreal, porque ahí sí ustedes dirían, no, 44.82, entonces está bien, no voy a hacer nada por la vida, pero voy a dormir unas cuantas horitas y más o menos me voy a sacar el 7.
Algunos lo logran, no sé cómo, pero no es un caso muy como que dable, muy real, muy de esperar. Pero ¿qué significa este menos 0.52? Observar, este es el beta sub 1. Y este beta sub 1 está multiplicado por, volvemos a la... quiero que ustedes me ayuden con lo siguiente. Pongan en sus monitores el cuadrito del paso 1, por favor, para que me ayuden con esta parte. Donde está la fórmula, donde está el modelo, yo les voy a indicar dónde está para que ustedes me sigan desde allí. Creo que estaba un poco más arriba. No, este no es. Creo que es. Aquí quiero que se queden ustedes. Quiero que se queden acá. Allí estamos en la página 7. Yo voy a ir más abajo, ¿no? Pero ustedes se me quedan aquí para que me ayuden a la interpretación. Se quedan aquí en la página 7 con este cuadro que tengo de color rojo. Y yo voy por acá. Ya hemos hecho todas las operaciones matemáticas. Este menos 0.52 sería el valor que multiplicaría a lo que sería la hora de estudio por semana. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O cómo se interpreta esto? Obsérvelo acá. Perdón, algo pasó con el mouse. Mi mouse chinito tiene un problema. Miren, el menos 0.52 significa que por cada hora adicional de estudio por semana, el puntaje en el examen disminuye en 0.52. Es lo que significa. Si ven la interpretación, qué agradable que es, ¿no? Ahora, ese menos 0.95, que es el tercer elemento en el vector, es positivo y significa que por cada 1% adicional de asistencia a clase, bueno, redondeando, lo 0.95, 1, ¿no? Por cada 1% de adicional asistencia a clase, el examen aumenta en 0,95 puntos, es lo que nos dice, ¿no? Siempre nos vamos a referir con la unidad. El tercero, menos 5.72, de acuerdo a nuestra ecuación, se debe relacionar con las horas, si me lo confirman, yo acá lo tengo, pero igual quiero que me lo confirmen, la hora adicional de sueño, que es la tercera variable que tenemos. Aquí significa lo siguiente: por cada hora adicional de sueño por la noche, el puntaje en el examen disminuye 5.72. Disminuye porque el valor que nos dio fue negativo. Aumenta porque el valor que nos dio fue positivo. Disminuye porque el valor que nos dio fue negativo. Y a este no le vamos a dar importancia. Realmente, si no calculamos al beta sub 0, nuestro modelo no funciona. Así que hay que calcularlo. Pero esa es la forma de interpretar a un modelo de regresión lineal. Como ven, es bastante sencillo, porque una vez que entendamos el modelo, es decir, la ecuación, el problema prácticamente está resuelto. Esto gracias a que la herramienta como Orange pues hace prácticamente todo el trabajo sucio, pero cuando tengas un dataset con muchas filas te vas a dar cuenta que va a tardar un poco más, pero es porque está haciendo todo este tipo de maravillas, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluar el modelo? Por acá tenemos algunos detallitos más, ya les voy a indicar cómo se lo evalúa, pero antes de eso sí vamos a Orange a construir el modelo habiendo entendido este bagaje teórico. Nos quedaremos unos minutitos más mientras tengamos energía para poder terminar esta explicación, ¿les parece? Sí, estoy un poco preocupado porque las clases no son normales. Hoy deberíamos estar hasta las 7 de la noche o 6 de la tarde. Ya ni lo recuerdo porque como solo estamos una hora, este asunto va medio complicado, ¿no? Allí trabajamos con el dataset que les ha facilitado Jocelyn. Ya saben cómo es la mecánica de esto, ¿no? Crean una carpeta. Por acá dejan su dataset y allí mismo el modelo.
Es que ahora no pone todo tan sencillo. La siguiente clase vamos a ir revisando la regresión logística, que también es algo similar a la lineal. Sí, ya se fue la energía. Miren, yo traten de escucharme, y yo estoy haciendo la grabación acá. Esto es como para terminar el ejercicio, ¿no? No se me vayan a desesperar. Voy a tratar de ser muy breve porque las condiciones no son las mejores, pero estoy haciendo la grabación. Hagan silencio. Hagan silencio. Estoy haciéndoles la grabación. Ustedes lo van a recordar después. Acá lo que voy a hacer en este rato es a cargar el dataset, que solo tiene 3 columnas: edad, experiencia, y con la edad y la experiencia vamos a querer calcular cuál sería el ingreso de una persona. Repito, ustedes lo van a ver porque quedará en la grabación. Sin embargo, quiero que me ayuden haciendo un poco de silencio, porque el ruido que generan va a quedar también grabado. Tenemos que luego seleccionar la columna que es objetivo, es decir, Y en nuestro modelo matemático. Y una vez que encontramos a Y, ya aplicamos el modelo de regresión lineal. Y ese modelo de regresión lineal nos va a dar como resultado, que podemos obtenerlo a través de una tabla, una serie de coeficientes. Y esa serie de coeficientes, ustedes no lo están viendo, pero yo se las voy a comentar acá. Dice que por cada año que tú tengas, eso es lo que nos está diciendo el modelo, tu sueldo va a caer en $99 al año, ¿no? Que por cada año de experiencia que tú tengas, tu sueldo va a subir $2.162, es lo que nos dicen. En otras palabras, lo que más se te valora para tener un mayor ingreso va a ser la experiencia, pero también hay un contrapeso importante, que es la edad. Es que hay un momento en la vida en que, aunque la experiencia te puede favorecer, la edad te va a condenar. Es decir, que producto de la avanzada edad empezarás a ganar menos. Lo vemos a diario, lo vemos con el caso del fútbol. El futbolista Messi, por ejemplo, en sus mejores momentos, sumas cercanas a los $100 millones. Hoy en día nadie iría a pagar esa cantidad por él, no es porque no se lo merezca, pero es que ya está a las puertas del retiro, ¿no? Así es como se iría a comportar este modelo de regresión lineal, que luego hay que ver qué tan eficiente es. Y para ver qué tan eficiente es, utilizamos algunos validadores, igual que en el árbol de decisión que vimos en la semana pasada. Repito, dejo hecha nada más la grabación para que ustedes la chequen después. Aquí hay un detalle con las métricas que de pronto, no sé si se las podría pregrabar como para una siguiente clase, o también les voy a pedir a ustedes que revisen un documento que les voy a subir allí sobre las métricas de la regresión lineal, de cómo interpretarlas. Pero les voy a comentar que este método nos está reportando un error de $2.426 en el cálculo del sueldo. Ahora, es difícil saber si ese 2.406 es bueno o malo, pero siempre hay un truco para averiguarlo. En el caso de los problemas de regresión, lo que tienes que ver es cuál es el sueldo mínimo y cuál es el sueldo máximo. Por ejemplo, en este ejercicio el sueldo mínimo ha sido $27.000 y el máximo ha sido $63.000. Entonces, como el error es de 2.000, equivale a que es un error que es verdad, no es tan bajo, porque tú puedes decir, mira, esto puede suceder, pero hay un error de más o menos $2.000. Es un sueldo razonable, pero tomando en cuenta que es un ingreso anual, pues termina siendo poco. O sea, no hay una regla básica como, por ejemplo, en el Classification Accuracy, que tú dices, si se acerca mucho a 1 está perfecto, y si se aleja mucho de 1, no. Acá no existe tal cosa. Acá lo que hay es un número que te representa un error, pero para saber si ese error es bueno o malo, necesitas saber cuál es el mínimo y el máximo posible. Por ejemplo, si se tratara de notas de ustedes y el error es 0.5, estaría excelente, porque equivale a que si yo le digo, María va a obtener un 9 en promedio en estas condiciones, pero con un error de 0.5, significaría que puede andar por el 8,5 hasta el 9,5, es decir, un más menos 0.5. Pero en ese contexto lo entendemos bien. En el contexto del sueldo, allí sí toca entender
cuál es el mínimo y el máximo sueldo posible. Bueno, dicho eso, no los atormento más, los dejo que vayan a sus casas, me despido, que tengan una fantástica semana.